Para entender las negociaciones es necesario analizar cómo funciona el conflicto y cuáles son sus dimensiones. Lo primero que tenemos que saber nosotros es cómo funciona, o sea, cuáles son las dimensiones que va a tener un conflicto, por qué surge un conflicto, ¿no? Em, También va a ser, un tema va a ser el hecho de que, cuál va a ser la necesidad de que nosotros entablemos o tengamos que entablar una negociación con una nueva persona, con una tercera persona en este caso, ¿no? Acá les planteamos un ejemplo sencillo. Me voy a permitir leer este ejemplo. Lo pueden ver todos, ¿no? O desean que lo ponga en pantalla completa. Se ve, lice. Ya. Está bien, licenciado. Ya, de acuerdo. Entonces, ya. Nos dice, ¿no? Un ejecutivo solicita a su jefe un aumento de sueldo. El aumento de sueldo va a ser la necesidad, planteando sus argumentos de forma clara y segura. Si el jefe acepta su solicitud o se muestra receptivo, puede desarrollarse una instancia de negociación sin el surgimiento de un conflicto importante. Sin embargo, si éste le corresponde que es imposible tramitar su petición y hay otras 10 personas más esperando esa contratación o ese ascenso, o le propone un monto ridículo, la necesidad del ejecutivo puede convertirse en un conflicto. Entonces, para entender este ejemplo, eh, cotidianamente ustedes viven situaciones de conflicto, ¿no? Y estas situaciones de conflicto a nosotros o a todos ustedes les permite dar o entrar en un área de negociación, ¿no? Pero en este ejemplo nos dice que hay una persona que está pidiendo a su jefe un aumento de sueldo y lo está pidiendo porque esto responde a una necesidad o a la existencia de un conflicto. ¿Por qué está pidiendo este ejecutivo un aumento de sueldo? Quizá porque ha trabajado ya más de 10 años en la institución y no ha tenido ningún incremento. Quizá porque el trabajo que él realiza es de vital importancia para la organización y no considera su reconocimiento eh, con la empresa, ¿no? Quizá también ocurre que eh, eh, no sé, a ver, ¿por qué pedimos un aumento? Quizá tengo la necesidad, quizá tengo un hijo más, quizá, no sé, he tenido un par de géneros, hay necesidad. Por eso uno está pidiendo un incremento de un sueldo, ¿no? Entonces, cuando él va frente a la autoridad, frente a su directivo y demás, y le pide que le puedan mantener el sueldo, se observa en él una decepción. Vamos a hacer este ejercicio. Imaginen ustedes, a ver, todos me ven en la pantalla, ¿no es cierto? Entonces, imaginen ustedes que, a ver, Willy Mendoza me solicita un incremento de sueldo. A ver, Willy, ¿puedes hacer la petición? Bueno, estimado jefe, creo que he trabajado 10 años y en estos 10 años no he tenido en absoluto incrementos salariales, más el poder adquisitivo de mi salario ha bajado en relación a la inflación que ha tenido nuestra economía. Y bueno, creo que con la experiencia, con los estudios que estoy realizando en el ESAE, merezco un aumento del 15%, ya que han aumentado mis necesidades en la casa. Tengo un nuevo hijo. Mi esposa ahora está entrando también a tener algunas necesidades y debo cubrirlos. Mis hijos ya están queriendo entrar a la universidad y considero importante que pueda usted y la empresa reconocer la trayectoria que tengo en esta prestigiosa institución, ya que si no lo hacen, tendré que hacer algunos requerimientos más formales, más arriba y de repente con otras instancias. Gracias, estimado jefe. Ya. La primera respuesta. Mira, Willy, yo entiendo que tú has trabajado ya bastantes años con nosotros. Es importante el aporte que tú haces a esta institución. Qué pena que
la institución no haya hasta el momento reconocido el trabajo que tú realizas, voy a ver la forma, tú sabes, y ten en cuenta de que no soy el único jefe, que esta es una sociedad y tenemos diferentes socios. Voy a plantear el ascenso de tu sueldo o el incremento de tu sueldo a la comitiva de socios. Y de acuerdo a las respuestas que me den ellos, pues voy a darte una respuesta posterior. Esta sería una respuesta positiva, digamos, ¿no? No le estoy diciendo que no, pero tampoco le estoy diciendo que sí. ¿No es cierto, Willy? ¿Cómo te sientes ante esta respuesta? Tengo unos sentimientos encontrados, ya que me dice sí, pero también me dice no. Claro, porque todavía no te dije la respuesta. Ahora, esta sería la segunda respuesta. Willy, esta institución aprecia todo el trabajo que tú has realizado durante los 15 años. Sin embargo, ten en cuenta que como tú tienes necesidades, también la empresa está pasando por diferentes situaciones conflictivas. Y tú lo sabes porque tú manejas esa área. Hemos perdido proveedores, hemos perdido a nuestros clientes. Es muy probable que también perdamos el crecimiento de nuestra sucursal en la Ciudad del Alto. Entonces, te estoy manteniendo a ti, Willy, en la empresa porque por el valor que tú aportas. Vamos a sacar a tus compañeros, es decir, vamos a despedir a algunos de tus compañeros, porque más allá de aportar a la institución, pues estamos sintiendo que nos están perjudicando por esto mismo que es la responsabilidad del pago de sus salarios, ¿no? Mensuales. Entonces, Willy, yo te quiero mucho, yo te respeto mucho y te pido de corazón de que puedas comprender que no va a ser posible el incremento de tu sueldo en este mes ni en este año, hasta que las condiciones mejoren para la empresa. Si las condiciones mejoran, quizá podamos conversar. Si tu decisión a partir de ello es negativa y tú decides por retirarte de la institución, pues buscaremos a la persona que se haga cargo de tus funciones. Nada más y muchas gracias. La segunda respuesta. ¿Cómo te sientes, Willy, ante esta respuesta? Hasta luego, jefe. Creo que mis potencialidades y todo el conocimiento que yo tengo pueden ser valorados en otras instituciones. Deseo mucho éxito a la empresa y esperemos que los conocimientos, la experiencia, la pericia y todo lo que yo tengo puedan encontrar y pagar un salario justo, equitativo y en relación a mis necesidades. Hasta Gracias. luego, estimado jefe. Gracias, Willy. Miren, ¿cómo se han sentido los demás al recibir estas dos respuestas? Me hubiese gustado mucho que cada uno asuma la posición que estaba tomando Willy Mendoza en este caso. Pero miren, la respuesta que Duro. uno va a dar, la respuesta que uno va a dar a determinada situación va a estar sujeta a la experiencia que tiene. Muy probable que Willy Mendoza ha debido quizá pasar por esta dificultad en alguna oportunidad, es decir, no debe ser la primera vez que lo retiran del trabajo, que es la primera vez que trabaja. Pero muchos de nosotros también quizás estamos haciendo nuestro trabajo por primera vez y cuando recibimos este tipo de respuesta de nuestro jefe, muchas veces nosotros nos quedamos en el limbo, por así decirlo, de no quiero perder mi trabajo, no estoy seguro si voy a conseguir otro trabajo más adelante y empiezo a tener dudas sobre mi capacidad. Entonces, dense de cuenta, esto también va a ser sujeto a la experiencia que cada uno tiene, ¿no? Gracias, Willy, por el ejercicio. Entonces, en las respuestas que Willy Mendoza ha dado, en la primera, por ejemplo, que era positiva, él sentía más o menos algunos sentimientos en los que no le estábamos diciendo que sí, tampoco le estábamos diciendo que no, le estábamos abriendo la posibilidad de conversarlo con los socios y que los socios pues decidan el valor de Willy Mendoza para la empresa, ¿no? Y a partir de ello posiblemente se haga el incremento de sus saberes. No, pero él sentía de que no estábamos dándole una respuesta concreta, pero no era sujeto a un conflicto. Es decir, si ustedes se dan de cuenta, la necesidad de Willy en este caso del incremento de sueldo no significaba un conflicto, porque como le habíamos dicho, es al principio, cuando él plantea el incremento del sueldo, sí dice, no, voy a tomar algunas instancias superiores, acudir al sindicato, no sé, o al Ministerio de Trabajo, etcétera. Entonces, puede ser de que a partir de eso hubiéramos tenido un conflicto. En la segunda respuesta, cuando se le dice de que no, que la empresa puede conseguir a otra persona que
o mejor dicho, que va a lamentar mucho la pérdida del trabajador, pero que puede reemplazarlo con prontitud. Entonces, Willy Mendoza, por ejemplo, se retira, no hace ningún tipo de conflicto y dice muchas gracias y demás. Entonces, si se dan de cuenta, a partir de la cotidianidad de nuestras actividades, podemos tener diferentes situaciones de conflicto. En este caso no ha pasado. No hubiese sido diferente que Willy hubiera dicho, no, ¿sabe qué? Usted es un explotador, que mañana mismo voy a estar acá con el inspector de trabajo del Ministerio de Trabajo, que estoy trabajando 15 años en la empresa, que hasta el momento no me han incrementado mis sueldos, es más, me han reducido mis ingresos por la pandemia y demás. Entonces, esa sí es una situación de conflicto. Que nos diga, voy a traer a mi abogado, que usted va a ser denunciado y va a haber una demanda contra la empresa y demás. Esa es una situación de conflicto que más adelante nos va a llevar a que podamos negociar, porque si él me decía que voy a llevar mi abogado, que va a venir el inspector de trabajo, del Ministerio de Trabajo y demás, yo ya decía, sabes que Willy, conversaremos y demás. Entonces iba a abrirse otras instancias de diálogo, quizás de negociación, donde vamos a tratar de subsanar el conflicto que hemos generado. Pero en este caso, si se dan de cuenta, no ha habido, ¿no es cierto? Entonces, a esto justamente quería llegar. En la vida, estimados compañeros, bueno, la vida en realidad, todo ser vivo, todo ente vivo, sea humano o animal o incluso del reino vegetal, está siempre supeditado a tener conflictos. Siempre, ¿no? Es decir, históricamente el hombre, desde su evolución, desde su creación, de acuerdo a la percepción que ustedes tengan, o la lógica que ustedes tengan, ha atravesado diferentes conflictos y a través de estos conflictos ha podido desarrollarse a sí mismo y ha podido desarrollar a su sociedad, ha podido desarrollar su tecnología, incluso ha podido desarrollar su ciencia misma, ¿no? Entonces, sujeto a un conflicto. El conflicto va a llegar a ser la forma en que la naturaleza nos va a poner una piedra en el camino, la forma en que la naturaleza nos va a poner a prueba, no solamente al hombre, es decir, nosotros ya estamos en una instancia social donde hay estructuras sociales, hay entes organizacionales, dependemos de un Estado, nosotros en Bolivia, por ejemplo, por así decirlo, y de sus leyes, ¿no? Pero anteriormente, bueno, y actualmente, la naturaleza nos pone diferentes conflictos cotidianos. Si los seres vivos son capaces de adaptarse a los conflictos que le presenta la naturaleza, entonces va a haber una evolución en el desarrollo de los mismos seres vivos y esto va a suscitar una adaptabilidad y la siguiente generación va a conocer mejor estos conflictos que han sido suscitados a partir de diferentes situaciones. Pero si estos mismos seres vivos, estamos hablando a nivel natural, no van a ser capaces de adaptarse a estos cambios que han sido generados a través de un conflicto o que van a ser tomados a partir de un conflicto, pues es muy posible que este grupo de seres vivos perezca, ¿no? Es muy posible que este grupo de seres vivos no pueda ascender en la escala de la evolución ni desarrollarse. Eso es algo que también tenemos que entender. El conflicto va a estar presente en todos los seres vivos y nosotros, porque estamos vivos, vamos a tener conflictos cotidianos. El día de hoy, para los seres humanos, los conflictos ya son familiares, ya son personales, ya son con la pareja, ya son con los hijos, con nuestros colegas de trabajo, con nuestros jefes, en el minibús yendo al trabajo, porque me ha cobrado de más, porque no me ha devuelto mi cambio. O sea, el conflicto está ahí siempre, ¿no? Pero el conflicto puede o no volverse un problema y es algo que vamos a analizar a partir de esta pequeña introducción que quería compartir con ustedes. ¿Alguien quiere comentar algo antes de que comencemos a introducirnos a la unidad 2, que es la unidad teórica del día de hoy? Bueno, veo que nadie. Dicen, Adelante. en realidad yo había dejado mi trabajo, pero estoy preparando mi memorial ante el Ministerio de Trabajo para pedir mis beneficios sociales y todo aquello que
la empresa debe en relación a mi trabajo, pero no lo he manifestado precisamente porque iba a generar información, iba a generar mi conflicto, iba a generar además que la empresa tome algunas represalias contra mi persona. Entonces, por eso he preferido hacerlo con mi abogado nomás, licenciado. Ya. Gracias, Willy. Enseguida comentamos al respecto. Noemí, está levantando la mano. Licenciado, buenas noches, Buenas noches. compañeros. Licenciado, creo que si hablamos en un contexto de nuestro entorno real, la verdad me parece un poco casi imposible que una persona realmente pueda renunciar o retirarse en la forma que Luis lo ha hecho. No me parece en nuestro contexto, en la realidad y ahora con el tiempo que estamos atravesando con esta pandemia, yo creo que muchas personas, al contrario, se van a quedar tal vez con ese trabajo, más aún cuando hablamos que son el sustento de su familia. Entonces, creo que entonces ahí tal vez habría un conflicto, tal vez incluso de aprovechamiento por la empresa, sin duda alguna. Pero la realidad es que no creo que se pueda renunciar así de manera fácil, tomando en cuenta incluso la edad de la persona. Entonces, esas cosas hacen de que sean un poco difíciles tomar esa decisión. Evidentemente es correcta la decisión, porque la empresa no está valorando el trabajo que está desempeñando el trabajador, pero en el contexto real y vemos a veces que mucha gente llega, es por eso que también existe esto de la pretensión salarial, donde hay personas que incluso se ofrecen el trabajo por menos del básico, y eso hacen muchas empresas. Entonces, tal vez analizando el contexto de nuestro entorno real, a mí me parece que, en mi opinión personal, ¿no? Que no sería, no sería para nada esta respuesta en ningún momento, digamos, hablando de la crisis económica, como le digo, y sabiendo que él es un sustento familiar y la edad también en la cual se encontraría el señor, ¿no? Esa sería mi opinión, licenciado. Ya. Gracias por los comentarios. Y justamente, miren, qué pena, Willy, que estés atravesando por una situación de retiro laboral y además qué pena también de que estés, bueno, que tengas que llegar a una instancia con el Ministerio de Trabajo. Ojalá pues que el Ministerio de Trabajo sea operativo, pues y te pueda dar unas respuestas rápida y pronta para que te puedan devolver el trabajo en todo caso, que te puedan pagar todos los beneficios sociales, que es lo más, lo que tiene que hacer la empresa, ¿no? Una vez que te retiren, si ha sido justificado incluso. Y ahí vas a ver y vas a llegar y te van a, bueno, yo quisiera que nos compartas esto también en la siguiente clase y la subsiguiente, dependiendo de cómo vaya el tema del proceso. Am, Vas a ver que la empresa te va a llamar a que puedan negociar. Incluso la empresa te va a decir, ¿sabes qué, Willy? Sabemos que te debemos tanta plata, te vamos a pagar tanta plata este mes, tanta plata el siguiente y el siguiente, y no te vamos a pagar el total de tu, ¿cómo se llama? No te vamos a pagar el total de lo que se te debe, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí van a haber instancias que seguro tú vas a tener que realizar. Y evidentemente, Noemí, ¿no? En nuestro contexto laboral, muchos de nuestros, o sea, hay tan poco trabajo y lamentablemente después de la pandemia, tantos de nuestros compañeros y colegas han perdido el trabajo, que pues lamentablemente no se puede, no sé, uno no se puede dar quizá el lujo de perder un trabajo, ¿no? Y evidentemente, como decía Noemí, hay personas que están buscando incluso hacer pasantías en empresas y que les reconozcan como si fuera un trabajo, es decir, no ser remunerados y que les reconozcan como experiencia de trabajo, que es lo que más se pide, ¿no? Últimamente en prácticamente todas las empresas. Experiencia mínima de 2 años de trabajo en instancias similares, ¿no? Haber ocupado algún cargo y demás. Y de verdad hay compañeros, de verdad, jóvenes profesionales que por menos del mínimo nacional están haciendo un trabajo que debería ser pagado o bien remunerado, ¿no? Y es lamentable esto por los pocos espacios de trabajo que existen. Por eso nosotros o estamos estudiando la carrera de Administración y Gestión Productiva, ¿no? Para crear empresa, para a partir de esto ir generando
la oportunidad de gestionar una empresa, una entidad, de mejorar, de ampliar incluso alguna entidad propia o comunitaria tal vez, ¿no? O alguna cooperativa. Entonces, estas participaciones son muy importantes porque miren, la situación que está atravesando Willy puede ser un caso de estudio para nosotros, que nos puede servir también de experiencia para todos los compañeros que quizás no han pasado por esta etapa. Es muy difícil, y miren, yo comparto esto de un ex colega que tenía, que decía, no, Rodrigo, cuando tú estés en el trabajo te vas a dar cuenta que te vas a encontrar con conflictos todos los días, ¿no? Y estos conflictos tienen puedes tomar dos caminos de esos conflictos, me decía, ¿no? Él, quizá no tan atinado en su consejo, y me decía, ¿no? O puedes ser indiferente y no hacerles caso, o puedes asumir la responsabilidad y y enfrentarte a los problemas. Eso es lo que él me decía en algún momento, ¿no? No sé qué pasa con la pantalla. Entonces, y bueno, y miren, tiene razón, ¿no? Y tienes razón en este caso porque es importante que ustedes mismos, pues, podamos compartir esta experiencia para que a todos nos sea útil, ¿no? Jimena está levantando la mano. Licenciado, Adelante. acerca de estos conflictos, por ejemplo, vi que en otros países que hay personas especializadas para abordar este tema específico cuando en las empresas hay despidos o le extienden su memorándum de agradecimiento. Eh, Estas personas especializadas saben abordar estos temas. He visto que en nuestras instituciones, tanto privadas y públicas, no hay, simplemente uno va y le extiende el memorándum de agradecimiento y pues no velan el tema psicológico, social de la persona. Entonces creo que esa parte falta en nuestras instituciones, tanto privadas y públicas. Gracias. Gracias. Vamos a llegar justo a esta parte. Ojalá pues que la clase del día de hoy nos permita llegar a esta parte. Y este se llama es una especialidad en el exterior. No recuerdo muy bien el término, pero es el experto en resolución de conflictos, ¿no? Y las empresas contratan a un experto en resolución de conflictos para que justamente asuma los problemas que tiene la empresa. Janet, ¿quiere decir algo? Buenas noches, licenciado. Yo creo que el conflicto, el que se nos presentó usted, no solo ver en el caso, digamos, de un trabajador, también de la misma empresa. En esta pandemia, prácticamente todas las empresas están quebrando, vale decir que se está cerrando. Y a mí, ¿qué me sirve por decir tener 10 trabajadores o 20 trabajadores si no hay venta por una pyme, por ejemplo? Si no hay producción, puede haber producción, pero no hay venta, ¿de dónde podríamos sacar? Entonces, forzosamente tendríamos que despedir a un 50% o a lo que se dé, ¿verdad? Entonces, yo creo que no solamente tendríamos que ver por el lado del trabajador, también por el lado del empleador, porque esto de la pandemia ha pegado prácticamente a todos y hay muchos cierres de empresas, hay cierres de tiendas, hay todo, o sea, prácticamente muchas empresas han ido a la quiebra por todo esto, Lisa. Correcto. Muy buena la intervención también. Vamos a abordar todos estos temas, no solamente desde la óptica del trabajador, sino también desde la óptica de la empresa. Pero esto ya va a ser en la siguiente parte, que va a ser la negociación. A ver, comencemos. Importancia y concepto, ¿no? El conflicto es un fenómeno natural, ya lo habíamos dicho. Es un fenómeno natural, social. Voy a imprimir nomás, bebé. Imprima nomás, Voy a por imprimir. favor, Janet. Es un conflicto natural y social y las disputas están en nuestro historial, en nuestra historia como tal. Desde la evolución hemos tenido conflictos, desde que vivíamos como nómadas, desde que vivíamos como pequeñas tribus, como pequeñas sociedades antes de la colonización,
hemos tenido y hemos atravesado diferentes conflictos, ¿no? De manera social y de manera individual. En sociología se habla de la teoría del conflicto y de la cooperación. Entonces, necesariamente, o sea, es una necesidad del conflicto para el desarrollo de las sociedades, porque a través del conflicto las personas y los seres se van a unir, se van a unificar y van a cooperarse para superar diferentes conflictos, ¿no? Y esta es una corriente sociológica, ¿no? Del área social o de la sociología. Tenemos tipos de conflictos. El número uno, los conflictos sociales. Marx nos habla de esto, Marx habla acerca de las contradicciones que tiene una persona, ¿no? Los conflictos no siempre son con una segunda o una tercera persona. Los conflictos también pueden ser con nosotros mismos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, no sé, alguno de ustedes quizá le ha pasado que está saliendo del trabajo para ir a almorzar o saliendo del estudio para ir a comer algo y te pones a pensar, ¿qué como? Como el día de hoy un pollo a la bróster, como un almuerzo donde la casera, y si como el pollo a la bróster serán 15 bolivianos quizá que tengo que invertir y donde la casera serán 10 bolivianos, entonces a ti mismo te vas poniendo situaciones de conflicto que tú mismo vas superando, ¿no? Y luego dices, 15 bolivianos es menos presupuesto, voy a gastar más, no debería hacerlo, me compraré un pilfrut con su empanada y listo. Entonces, son cosas que dentro de nosotros, de manera intrapersonal, pues tenemos esta contradicción, ¿no? Interna. Marx también dice que las sociedades siempre cambian y esto es parte de la teoría de la corriente sociológica de Marx. La sociedad siempre va a tender a cambiar porque es natural de las personas superarse, desarrollarse cotidianamente, superarse y tratar de desarrollarse a lo largo de su historia, ¿no? El conflicto y la carencia del consenso, del acuerdo, existe en todos los sistemas. No va a haber ninguna sociedad perfecta, por más Suiza, por más Estocolmo, por más, no sé, país súper desarrollado que seamos, siempre van a existir conflictos. Al respecto, por ejemplo, nosotros en Bolivia todavía estamos en crecimiento y en etapa de desarrollo y muchas de nuestras leyes son justamente para dar a personas que tienen menos oportunidades, más oportunidades, ¿no? Uno de estos ejemplos es la ley de derechos de las personas con capacidades diferentes, por ejemplo, ¿no? O con discapacidad que todavía ha sido, miren, estamos en el siglo XXI y recién estamos reconociendo estos derechos, ¿no? Y estamos queriendo poner en práctica los derechos de estas personas. Pero en los países europeos, un ejemplo, les voy a poner Alemania, ya no se piensa en este tipo de leyes o de proyectos de leyes, ya se piensan más en leyes que le den un beneficio a la sociedad como tal. Entonces, piensan, o sea, se piensa ya, entonces, ¿cómo le damos más comodidad a las personas mayores, a los que tienen 60 años y demás? ¿Cómo hacemos su trabajo más cómodo? Si van a seguir pagando un pasaje o si tienen que comprar un ticket para el tren y demás. Entonces, es diferente la sociedad, pero aún así tienen conflictos de diferentes rangos o diferentes instancias, ¿no? La coerción, que es la unión, la fusión dentro de las sociedades, va a ser diferente entre cuotas de poder. Es decir, no todas las personas, no todos los individuos dentro de un grupo social van a tener el mismo poder. Es decir, ejercen un poder distinto. Entonces, esto va a ser diferente, o sea, los conflictos van a ser diferenciados entre un grupo de personas con otro grupo de personas. Es decir, no van a ser iguales los conflictos que van a tener dos grupos de personas, ¿no? El segundo tipo es el conflicto cognitivo, que va a ser lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Y lo que decía Marx. La disonancia intraindividual que puede ser exteriorizada a través de un comportamiento que afecten los intereses del grupo. Dentro de la empresa, yo tengo un conflicto personal, necesito más dinero porque mi esposa está embarazada, va a tener otro hijo, necesito más dinero porque no me han aumentado mi sueldo en 2, 3 años, entonces tengo un conflicto personal. ¿No? Pero yo ya lo voy a manifestar a través de mi comportamiento, provocando, generando de que dentro de mi organización la productividad no sea la misma porque no me siento bien retribuido.
entonces voy a perjudicar. O sea, como la empresa no me retribuye bien, no valora lo que yo hago, entonces yo también perjudico a la empresa. Entonces, ahí vamos a perjudicar. Desde el conflicto personal, desde la cognición de una misma persona, pues vamos a conflictuar a un grupo de personas o a una organización. No todos los conflictos son previsibles, es decir, nosotros no vamos a tener la capacidad de anticipar todos los conflictos, ¿no? Pero sí hay que tener la capacidad de detectar qué conflictos nuevos podemos ir teniendo. A ver, hemos salido de la pandemia, ya hay nuevas, mira, ahora mismo que la Alcaldía de La Paz está poniendo nuevas restricciones y la Alcaldía de La Paz quiere cerrar incluso fines de semana, ¿no? Donde muchas empresas que venden alimentos, ¿no? Que son locales de comida, van a ser perjudicados. Entonces, porque ellos siempre, bueno, usualmente venden más en sábado y domingo, ¿no? O en feriados. Por ejemplo, este 21 de junio, que es el feriado por el Año Nuevo Aymara, creo que la alcaldía ya ha decretado de que no va a haber movimiento, que todo va a estar encapsulado. Cuando mucha gente aprovecha el feriado largo para ir a comerse algo y salir de viaje y demás, y va a estar restringido. Entonces, ya tenemos que ir detectando qué conflictos nuevos voy a tener posteriormente o después de que haya superado algún conflicto anterior, ¿no? Al igual que en el proceso administrativo, con el conflicto, tenemos que saber identificar, planear la intervención, medir los resultados e intervenir como tal al conflicto. Esa es la capacidad que nosotros como administradores tenemos que tener ante diferentes situaciones. Avancemos, por favor. ¿Cómo identificamos al conflicto como tal? Es muy, prácticamente es difícil de darnos de cuenta cuando el conflicto está presente con nosotros. Nos damos de cuenta, perdón, cuando ya existe la necesidad de hacer algo, ¿no? Nos damos de cuenta, o sea, el conflicto puede haber empezado al principio del año con nuestros trabajadores o nosotros mismos con nuestra familia, ¿no? Eh, un ejemplo un poquito más del ámbito personal. Muchas familias, ojalá que no sea el caso de ninguno de nosotros, muchas familias tienen patrimonios territoriales, por así decirlo. El papá, la mamá tienen un terreno o dos terrenos o dos, tres casas y demás, y tienen tres hijos, por ejemplo, ¿no? O tiene dos hijos. O pasa el caso de que el papá y la mamá tienen una casa y tienen tres hijos. Entonces, lamentablemente, cuando los papás se enferman y se nos van pues para la otra vida, el conflicto se queda pues acá, la casa se queda acá y puede volverse en un conflicto. Nosotros no nos damos de cuenta de que esto es un conflicto, sino que hasta después en el que generalmente no nos ponemos de acuerdo por más hermanos que seamos. Entonces, es algo que ustedes también tenemos que saber identificar. ¿Cuándo va a haber un conflicto? ¿No? Tenemos que ponerle atención a cuándo es que existe este conflicto. Y en este ejemplo que acabo de darles, eh, la familia está unida, es lo que yo he visto, igual en mi experiencia, la familia está unida porque el papá se ha enfermado, la mamá se ha enfermado, hemos tenido que llevarlo al hospital, hemos aportado entre nosotros para llevarlo a un hospital bueno y demás. Eh, en el entierro o en la despedida de su cuerpo, pues hemos estado unidos, hemos llorado juntos y demás, pero al día o al tercer día o a los 7 o a los 8 días, resulta de que no ha sido así, o sea, todo esto ha sido externo simplemente, ¿no? Y el conflicto en sí, en realidad, ya se venía a futuro para ver qué vamos a hacer con la casa que han dejado los papás, vamos a venderlo, vamos a repartirlo en tres, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y ahí aparecen los intereses, ¿no? Es que yo soy el hermano mayor y me tengo que quedar con la casa porque eso es lo que queríamos. Pues. No, porque yo soy la hermana menor, porque yo soy la hermana menor y todavía no estoy estudiando y la casa que sé con ustedes ya están casados, ya tienen sus hijos, etcétera. O sea, hay conflictos. Y en este ejemplo, como les digo, ¿dónde nos damos de cuenta cuando el conflicto ya se pone sobre la mesa? ¿No? Entonces, identificamos el conflicto cuando hay evidencia que se está afectando o que va a afectar a la organización, o cuando hay un agente solucionador o un interesado en modificar los efectos que éste tenga. Es decir, podemos también tener dentro de nuestra familia a alguien que diga, saben que antes de que lleguen al conflicto, antes de que el papá enferme o antes de que el papá o la mamá fallezcan, hablen con él,
firmen un documento y digan cómo se van a distribuir los bienes que ustedes han tenido. Y eso es lo más saludable que se debe tener. Y eso es porque hay alguien que con experiencia ha dicho, no, esto me ha pasado a mí, entonces ustedes también. Yo les sugiero que ustedes hagan. A ese se le llama un agente solucionador, ¿no? Que esté interesado en modificar estos efectos negativos que puede llegar a tener este conflicto familiar en este caso, no personal en este caso. ¿Cómo identificamos el conflicto también? Cuando el conflicto ya está instituido, es decir, ya lo podemos ver, ya lo podemos medir, cuando ya hay dificultades en la comunicación dentro de nuestra empresa. Y vamos a tomar este mismo ejemplo, porque a veces llegamos al nivel en que ni siquiera, o sea, nuestro hermano o nuestra hermana nos quiere hablar porque estamos peleando por este bien, por así decirlo, ¿no? Es un ejemplo hipotético, ¿no? Cuando ya no hay cooperación entre nosotros, cuando ya existe una competencia entre nosotros, cuando existe agresión, ¿no? Dentro de una entidad, cuando hay una baja en la productividad, cuando el índice de ausentismo, rotación es mayor, ya nuestros trabajadores ya no asisten de la economía de seguridad, ahí nos damos de cuenta que hay un conflicto, que algo malo está pasando dentro de nuestro equipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo planeamos la intervención? ¿Cómo intervenimos, ¿no? Para que podamos subsanar este conflicto. Entonces, intervenimos a través de la identificación primero del conflicto y de los resultados potenciales y reales que vamos a tener a partir de la identificación de este conflicto, ¿no? Ya veo, ¿cuál es mi conflicto? A ver, eh, tomando este mismo ejemplo, eh, hay que identificar hasta dónde pueden llegar, ¿no? A hacerse, quizá a hacerse daño a la familia como tal, ¿no? Podemos identificar también en qué etapa se encuentra el proceso del conflicto, si está muy instaurado, si todavía está recién en su etapa inicial, si ya estamos en la etapa de la agresión, de las denuncias y demás cosas, ¿no? ¿Cuál es el análisis del resultado de las intervenciones pasadas, experiencia y presentes que podemos aplicar? Definir la utilidad de los conflictos, si van a afectar el desempeño de la organización o no van a afectar el desempeño de la organización. Establecer los objetivos y la estrategia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser nuestros pasos a seguir para resolver este conflicto? Plasmar los resultados en un plan de acción. ¿Cómo? ¿Cuál va a ser mi paso número 1? ¿A quién voy a llamar primero para conversar? ¿A quién voy a llamar después? ¿Cuál va a ser mi respuesta ante diferentes preguntas? ¿No? Y todo eso tiene que ser intervenido a través de una estrategia. ¿Cómo intervenimos el conflicto? Hay dos tipos de intervención del conflicto. Uno que es el agente interno, que es donde no se involucran a terceras personas, sino que lo hacemos de manera interna, subsanando nuestras propias diferencias, y uno es el agente externo. Para el agente interno vamos a observar el siguiente video. Esta es una resolución del agente interno, y el siguiente va a ser un ejemplo de una resolución del agente externo. En este ejemplo, ustedes han podido observar que hay una tercera persona que sí los lleva, pero es una persona dentro de la institución que les dice cuál es la decisión de la empresa para retirar a la persona, ¿no? Aquí vamos a observar el video de terceras personas o agentes externos. Hoy solamente tienes que ver y escuchar. Y cuando hables del paquete estratégico, les entregas uno. Excelente. Así que aunque quisiera darle buenas noticias, la verdad es que estamos aquí hoy porque esta será tu última semana como empleada de esta compañía. ¿Por qué yo? ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Debo sentirme mejor porque no soy el único que se queda sin empleo? Esto es ridículo. He sido una buena empleada durante más de 10 años y así es como van a tratarme. ¿Cómo puede dormir? ¿Eh? ¿Y su familia? ¿Duerme bien de noche? ¿Tiene electricidad? ¿Calefacción? ¿Comida en la nevera? ¿Gasolina en el tanque? ¿Comerán pizza barata el fin de semana? La mía no. No, con mis hijos no voy a hacer nada. ¿Qué me sugiere que les diga? Tal vez subestima el efecto positivo que la transición de su carrera tendrá en sus hijos. El efecto positivo. Gano como 90,000 al año.
El desempleo da que 250 por semana. Es uno de sus efectos positivos. La vida será acogedora porque no podré pagar la hipoteca de mi casa y nos mudaremos a un lindo apartamento de una habitación en alguna parte. Y creo que sin prestaciones podré abrazar a mi hija mientras no sufre por su asma, pero no podré pagarle el medicamento para eso. Bueno, estudios muestran que los niños que sufren traumas moderados tienden a aplicarse académicamente. Es una especie de defensa. Váyase al diablo. Eso dirán mis hijos. Que los niños lo admiren es importante. Sí, no lo era. Dudo mucho que lo admiren, Bob. Oye, estúpido, ¿no se supone que debes consolarme? No soy psicólogo, Bob. Soy despertador. ¿Por qué los niños quieren a los atletas? No sé, porque se acuesta con modelos. No, por eso los queremos nosotros. Los niños aman a los atletas. Porque buscan sus sueños. Yo no sé encestar. No, pero cocinan. ¿De qué está hablando? Su currículum dice que estudió artes culinarias francesas. Muchos estudiantes trabajan friendo pollo, pero usted limpió mesas en Il Picatore para mantenerse. Terminó sus estudios y vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron en principio por olvidar su sueño? 27,000 al año. ¿Y cuándo va a votarlo? Y volverá a hacer lo que lo hace feliz. Buena pregunta. Veo gente que trabaja en la misma compañía durante toda su vida, gente exactamente igual a usted. Entran y salen, y jamás tienen un momento de felicidad. Tiene una oportunidad, Bob. Es su renacimiento. Si no por usted, hágalo por sus hijos. Bien, en este último video pues hemos podido observar a terceras personas que hacen el trabajo que nos comentaba al principio Jimena, ¿no? Y va a ser justamente el video que vamos a poner como inicio para introducirnos al tema de lo que es la negociación, porque estos son elementos importantes, ¿no? Para que podamos ir negociando. Compañeros, y de la misma forma, ¿no? Todo este, vamos a continuar, vamos a dejarlo acá, estoy en la diapositiva 15, objetivos de la intervención, y la siguiente clase el día jueves vamos a continuar con las actividades como tal.